Bien, pues vamos entonces a continuar. Lo que vamos a hacer ahora va a ser un ejercicio de dibujo. Entonces yo voy a estar dibujando para tratar de irles demostrando y profundizando y también aclarando algunos de los conceptos que estuvimos presentando dentro de este rato. Recordemos que la primera parte de la presentación fue más bien un aspecto introductorio a la histología y la relevancia que nosotros le damos desde un punto de vista de la comprensión del diagnóstico y de nuestra responsabilidad ciudadana. Básicamente eso es lo que nosotros queremos ir destacando. Y el tema en sí era epitelios, ese era el tema que nosotros nos convocaba a la sesión del día de hoy. Así que ahora vamos a continuar con una diversificación más bien de la instrucción, pero básicamente vamos a seguir en el mismo enfoque de los epitelios y más que entregar más conceptos es tratar de ir aclarando, por lo menos eso es lo que nosotros pretendemos dentro de este rato. Para ello vamos a hacer un cambio de la cámara y vamos a estar proyectando entonces este monitor donde yo lo tengo conectado a una tablet para poder yo dibujar en la tablet y a su vez puedan ustedes ir viendo lo que vamos a ir compartiendo. Me están preguntando si lo dibujan también. Bueno, aclaremos algo. Sí. Eh, Mi sugerencia es que sí. Yo creo que la histología, desde el punto de vista de lo que el profesional debe ser capaz de dimensionar y de entender, si bien estamos claros que es un concepto morfológico celular, para un todo general debemos ser capaces de entender los conceptos de la histología. O sea, para ustedes, más que poder reconocerlo bajo un microscopio, que su experiencia de microscopio va a estar acotada principalmente a lo que podamos ejemplificar con microfotografías y eventualmente algunas láminas virtuales. Lo cierto es que para el odontólogo la histología tiene que ser un concepto, ¿ya? Es decir, tú enfrentarás las estructuras de la boca y vas a entender que estás frente a un epitelio, porque tú conceptualizas el epitelio. Y la forma en la cual nosotros vamos a, de algún modo, estimar que están conceptualizando bien las cosas es dibujándolo. Entonces, Benjamín pregunta si lo tienen que dibujar. Mi sugerencia sería que sí. Después, en los talleres que vamos a tener, que previo a cada cierre de unidad tenemos un momento de taller, eso lo centramos principalmente con actividades de dibujo. Entonces se entenderá que ustedes también van a tener que dibujar y van a tener que no solamente dibujar, sino que después tomarle fotografías a ese dibujo y enviármelo para que podamos evaluarlo. Entonces, para nosotros es muy útil que podamos cumplir con este momento. Así es que, sí, dibújenlo y empecemos a desarrollar todas nuestras habilidades artísticas que teníamos ya desarrolladas o bien a descubrirlas, si es que creen que no las tienen. Pero lo cierto es que al término de este año todos van a ser grandes dibujantes, así que no se preocupen por ello. Entonces, lo que les decía es que en este esquema básicamente vamos a reconocer en esas áreas medias moradas y gris, perdón, y rosadas como el área epitelial y el área amarillenta como el tejido conectivo. Entonces vamos a tomar como referencia nosotros lo que equivale a la estructura del epitelio plano pluristratificado que nosotros vemos en la mucosa bucal. Entonces, si nos vamos al área del epitelio, vamos a ir repitiendo algunos conceptos que ya hemos señalado. El estrato basal se va a caracterizar por una disposición más bien cuboidal de las células que lo componen. Recordemos que es en el estrato basal donde ocurre también el fenómeno de multiplicación celular. Entonces aquí yo voy a dibujar una mitosis. Este estrato basal se encuentra directamente relacionado con la lámina basal. Ahí el doctor Moreno me hacía ver el concepto de lámina basal o de membrana basal, que en algunos textos lo van a encontrar ustedes como membrana basal. Lo cierto es que los libros van a hablar a veces de membrana basal y otros van a hablar de lámina basal. Eh, y por efectos del curso lo vamos a tratar indistintamente, aun cuando un poquito más adelante vamos a hablar de las partes en las que se compone. Mientras tanto, reconocer que este estrato basal se va a caracterizar y se va a componer por células que tienen una disposición más bien de aspecto cuboidal. Y esa situación cuboidal se debe a esta forma blástica en la cual las células van a poder multiplicarse y darle sustento después a esta estructura. La capa que se encuentra inmediatamente por arriba corresponde al estrato córneo.
Y el estrato espinoso. Y el estrato espinoso vamos a encontrar las células más bien con un aspecto más bien de tipo poligonal, volumétricamente ocupa más espacio y nosotros básicamente vamos a encontrarlas dispuestas inmediatamente sobre el estrato basal. Aquí, a medida que va yéndose hacia, hacia la cara apical, vamos a ver que la afinidad tintorial se va volviendo más eosinófila y es lo que va a caracterizar al epitelio Profe, en esta zona. Dime, dijo un término, endosilófila, ¿qué significa? eosinófila. El término eosinófilo se refiere a la afinidad tintorial por la eosina. El estrato basal es más basófilo dado a la cantidad de ácidos nucleicos que tiene en alta actividad y alta cantidad de RNA dispuesto en su citoplasma. Entonces eso lo hace más afín a la hematoxilina, por eso se ve las capas, y lo van a ver en los cortes tintoriales, un poco más teñido hacia lo morado o hacia lo azul. Mientras que a medida que va migrando hacia la capa más apical, la afinidad tintorial se vuelve más eosinófila. Entonces describíamos acá que estamos en presencia de este estrato espinoso, donde la característica de este estrato espinoso está dada principalmente por las uniones celulares que van a reconocerse y que están presentes ahí. Recordemos que las uniones celulares están dadas por puentes de proteínas, que ustedes los van a ver en sus cursos de biología celular, y lo que yo estoy aquí recreando de algún modo es lo que debería suceder a nivel de la relación entre las diferentes superficies celulares. Lo que yo estoy tratando de recrear acá correspondería de algún modo a las uniones dadas por los desmosomas. Son los desmosomas los puentes proteicos que permiten unir una célula contra otra. Me preguntaban al final de la clase si las células producían algún tipo de material intercelular. En realidad, en esta zona no hay ningún material que estén produciendo. Por eso es lo que caracteriza al tejido epitelial. Si hubiese un material intercelular, eso ya es más característico del tejido conectivo. Sin embargo, en el tejido epitelial aquí hay una importante unión. Ahora bien, igual hay un componente que forma la, que secretan y conforman las propias células epiteliales, que corresponde a la membrana basal. La membrana basal corresponde a esta forma que está justamente en la unión eh, entre el estrato basal y el tejido conectivo. Es decir, en esa interfase entre la cara basal del estrato basal con el tejido conectivo encontramos esta membrana basal o lámina basal. La membrana basal está, la forman las propias células del epitelio, son ellas las que han conformado y han secretado este elemento de producción, pero sería el único material intercelular que forma. Volviendo a la estructura del epitelio que estoy tratando de describir, eh, seguimos ejemplificando con el estrato espinoso, que serían las células un poco más volumétricas, y que por sobre ella vamos a encontrar el estrato granuloso. En el estrato granuloso las células se vuelven un poco más planas, el núcleo se vuelve un poco más oval y se va a caracterizar principalmente por la presencia de gránulos en su superficie, en su espesor citoplasmático. Estos gránulos corresponden a gránulos de queratohialina, que es el término que se ocupa para describir esas áreas de mayor condensación y que le van a conferir esa característica al epitelio probablemente tal. Entonces, por sobre el estrato espinoso, vamos a tener el estrato granuloso. Y ya ¿Profe? después, espera un ratito, déjame terminar esta parte. Y una vez que tenemos el estrato granuloso ya definido, que es lo que tenemos acá, vamos a tener el estrato córneo probablemente tal, el cual se va a caracterizar principalmente por una compactación de estas mismas células, células que han perdido su núcleo, y donde solamente quedan los restos de la membrana celular con su citoesqueleto compactado de tal forma que es lo único que queda como vestigio de lo que alguna vez fue una célula, que era un queratinocito. Ahora sí, dime por favor.
¿La concentración en los gránulos de qué es? ¿Es de un Se material le, en específico o cómo? queratoialina es el término que se ocupa para describir la composición de los granos probablemente tal. Ahí sí. Entonces, esta zona que nosotros estamos describiendo acá, hay que entender y visibilizar que esto está ocurriendo durante todo el espesor del epitelio. Ahí tenemos, por ejemplo, una recreación donde dibujamos más células y básicamente vamos a encontrar la disposición de ellas con toda esta estructura que nosotros va a permitir reconocer la composición del tejido epitelial, principalmente en esta ruta del queratinocito, que es básicamente lo que estábamos diciendo. Habíamos señalado también, recordemos, que en el epitelio van a residir otras células también. Una célula que es de alto interés para nosotros corresponde a las células de Langerhans, que es el nombre que se le da, que es una célula de la serie blanca, que se caracteriza por ser una célula dendrítica. Cuando hablamos de dendrítica es porque tiene prolongaciones celulares, y que se va a insertar en el espesor mismo del epitelio. Ese corresponde a un tipo de célula, se llama célula de Langerhans. Obviamente lo buscarán para poder escribirlo bien, hay una H intermedia por ahí. Y otra célula que se encuentra aquí presente corresponde al melanocito. El melanocito es la célula responsable de la producción de melanina. La melanina, recordemos que es un pigmento que tiene por finalidad principal proteger al material nuclear del daño de la radiación solar, o radiación actínica, que es el otro nombre que se le da. Entonces, estos pigmentos que produce la melanina van a ser traspasados a las células probablemente tal del queratinocito, y se van a ir depositando en el interior de la propia célula, protegiendo el polo apical del material nuclear, así como lo he tratado yo de dibujar en este esquema. Entonces tenemos una célula con rol defensivo, que es la célula de Langerhans, y otra célula que también tiene un rol defensivo, pero de fotoprotección principalmente, que es el melanocito, que también es una célula dendrítica y que se ubica a nivel del estrato basal de los epitelios. Ojo que los melanocitos no son exclusivos de la piel. Nosotros también tenemos melanocitos en la mucosa bucal y en las encías. Por eso, si nosotros miramos con detención, vamos a encontrar áreas pigmentadas en la encía, y eventualmente en condiciones de ciertas enfermedades también pueden exacerbarse esa situación de mayor pigmentación. Pero estos elementos celulares son estructuras que nosotros vamos a estar encontrando regularmente de ellos. Y también habíamos agregado otro elemento celular de interés que correspondía a las células de Merkel. La célula de Merkel es una célula que también se ubica a nivel del estrato basal. Eh, Vamos a suponer que esto corresponde a la lámina basal nuevamente. Vamos a ver para continuarla. Y tiene una finalidad sensorial. Entonces, estas células hacen directamente sinapsis con terminaciones nerviosas, las cuales van a entregar información, van a interpretarla y van a llevarla después al sistema nervioso central para que sea percibida entre las tantas funciones nociceptivas y propioceptivas que puede llegar a tener el epitelio también. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora vamos a seguir centrándonos en los conceptos del epitelio y del queratinocito. Entonces, queratinocito, bien podríamos reconocer que es una célula más bien de aspecto cuboidal y que va a tener su núcleo más bien dispuesto de manera central. Todas estas cosas que nosotros hemos dibujado, siempre igual hay que hacer el reconocimiento de que estas células en sí no están pegadas, ¿ya? Hay un espacio íntimo entre ellas, sí, pero no están pegadas, sino que se encuentran íntimamente unidas, por lo que nosotros podríamos reconocer de las funciones que le proporciona las uniones celulares que van a reconocerse. Entonces, si nosotros hacemos un acercamiento, vamos a encontrar uniones celulares a través de sistemas de proteínas
que en este caso yo voy a tratar de dibujar desmosomas. Estos desmosomas ustedes lo van a ver con detalle en su curso de biología celular. Y estos desmosomas van a conferir una estructura de tal forma que van a permitir que ocurra la unión celular. Entonces, lo que yo había dibujado como meras rayitas allá, en realidad es una estructura más compleja, es objeto de estudio las uniones celulares puramente tales, y la unión que caracteriza al epitelio en su espesor epitelial probablemente tal, va a ser uniones por desmosoma. Aquí me queda un poquito separada, pero ahí está. Entonces, estas uniones van a permitir que ocurra la comunicación y la conexión entre los diferentes elementos celulares. Eso es lo que nosotros vamos a ver principalmente en los desmosomas. Los desmosomas, por otro lado, también cumplen un rol en lo que es el anclaje del elemento del citoesqueleto, conceptos que ya habrán escuchado en sus clases de biología celular. Entonces, el citoesqueleto lo vamos a ver también dispuesto y presente en lo que va a ser estos elementos, porque va a ser punto de anclaje de los elementos del citoesqueleto probablemente tal, que en este caso, lo que nosotros vamos a observar acá son filamentos principalmente de queratina, que es lo que compone y le da la identidad a este tipo de célula que estamos hablando del queratinocito. Entonces, el citoesqueleto que principalmente va a dominar la composición de la estructura arquitectónica intracelular corresponde a la queratina, que se van a anclar en los desmosomas, y los desmosomas también van a ser los puentes de unión con los cuales se va a poder anclar a entre ellas en las uniones célula a célula. Vamos a tratar ahora de hacer una precisión en lo que corresponde a la lámina basal. En la presentación anterior yo lo presenté indistintamente como lámina basal, pero también lo vamos a encontrar como membrana basal. Y en ese aspecto igual conviene conservar el término de membrana basal, porque en sí nos permite identificar las partes en las cuales se compone la membrana basal. Y la membrana basal se compone básicamente por dos estructuras. Uno va a corresponder a la lámina basal. Vamos a darle otro color. A la lámina basal que vamos a tener ahí. Y también vamos a tener otra lámina que se llama lámina reticular. Entonces, esos son los dos componentes que van a caracterizar a la membrana basal. Es decir, la cara basal del estrato basal se ancla al tejido conectivo a través de su membrana basal, que se compone a su vez de una lámina basal y una lámina reticular. Sí, entonces, la línea en verde correspondería a la lámina basal, y la línea en ese café o anaranjado corresponde a la lámina reticular. Y eso es básicamente lo que nosotros deberíamos ver dentro de lo que implica la composición de la membrana basal si nosotros ordenamos los términos. En el enfoque de la lámina basal ocurriría una repetición de términos, porque la lámina basal, si nosotros recogemos ese enfoque conceptual, estaría compuesto a su vez de una lámina basal probablemente tal y una lámina reticular. Por eso es acertada la observación que nos da el doctor Moreno, porque puede ser más ordenado si nosotros a esta le decimos solamente membrana basal. Pero igual es importante que ustedes los libros lo van a encontrar de ambas formas. Nuevamente, la composición de la membrana basal sería por una lámina basal y una lámina reticular. O, dicho de otra forma, la composición de la lámina basal es por una lámina basal probablemente tal y una lámina reticular que vamos a encontrar aquí presente y dispuesto en ella. Ahora bien, la unión que ocurre a través de la cara basal, del estrato basal, va a ser por hemidesmosomas. Mientras que en las uniones celulares hablábamos de desmosomas,
Aquí las uniones son a través de hemidesmosomas, que correspondería a uno de los tipos de unión con los cuales el epitelio podría unirse a su lámina basal. Y corresponde solamente a uno de los tipos de unión, porque vamos a encontrar también una diversidad de otras puentes que van a estar participando, otros elementos moleculares como desmogleínas y diferentes tipos de desmogleínas con las cuales se va a ir reconociendo la forma en la cual se ancla el estrato basal o el epitelio acá, en este caso, a su membrana basal que la subyace y con la cual va a entrar en relación al tejido conectivo. Entonces, ¿qué vamos a tener por debajo de la lámina reticular? El tejido conectivo, las fibras del tejido conectivo, la sustancia fundamental que lo compone, y más adelante tendremos también, obviamente, los vasos sanguíneos que lo van a caracterizar. Si nosotros tuviéramos que hacer una recreación nuevamente de lo que estamos viendo, lo que sucedería básicamente sería esto. Ahí está. Los componentes de la lámina basal, el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato córneo que lo va a caracterizar, y es lo que básicamente deberíamos estar nosotros reconociendo al momento de hacer esta ejemplificación del concepto del epitelio. Nuevamente, las células están íntimamente conectadas, están íntimamente unidas entre sí, no hay material intercelular entre ellos, van a ser puentes de proteínas, que en el caso de este epitelio plano pluriestratificado, lo que lo va a caracterizar principalmente van a ser las uniones por desmosoma. Esas uniones las vamos a encontrar entre las células que componen el epitelio, mientras que el estrato basal se va a relacionar hacia su membrana basal con hemidesmosomas y otras proteínas de unión que permiten que se vincule a la lámina, a la membrana basal probablemente tal, desmogleínas y otras proteínas que vamos a encontrar y que van a ir apareciendo a medida que la investigación siga mejorando, ¿ya? Entonces, esto un poco para reconocer de qué se trata esta parte. Habíamos señalado que el epitelio en sí puede presentarse de múltiples formas. Y una de las formas que las cuales nosotros podemos reconocer es a través de la organización del tejido glandular. Y las glándulas, básicamente, vamos a cambiar esa glándula fea, son células que tienen una forma más bien apical, perdón, una forma piramidal, con un núcleo que suele disponerse más bien hacia la cara basal, y que vamos a poder reconocer que esta forma de organización de adenómero sigue cumpliendo con las características que nosotros ya habíamos descrito. Uniones íntimas, una cara basal y una cara luminal. Y esto obviamente, como es un material que tiene que secretar y ser vertido al epitelio, todo lo que esté produciendo va a ir hacia esa dirección para que sea vertida a la cavidad bucal. Obviamente vamos a tener células que van a ser responsables de la producción de la saliva, y vamos a encontrar células también que van a ser responsables de la conducción de la saliva, es decir, un sistema de ductos, que van a ser también células epiteliales, pero que se van a disponer de otra forma. Si nosotros, por ejemplo, mejoramos este esquema, lo pongo ahí tenemos una estructura glandular más bonita, más parecida a lo que regularmente uno podría observar en un corte microscópico, pero nuevamente, seguimos reconociendo y seguimos viendo una organización epitelial que va a cumplir una función glandular. ¿Qué le faltaría, ahí me lo dicen por el micrófono, a este epitelio glandular para dibujarlo y dejarlo en mejores condiciones? ¿Qué le faltaría? ¿Qué le falta a ese epitelio para poder permitir que cumpla con las funciones que estamos tratando de describir? Lo que le faltaría sería su lámina basal. Todo epitelio tiene su lámina basal. Y los epitelios Profe, glandulares, espera un ratito, y los epitelios glandulares no tienen esa excepción. También tienen una membrana basal con la cual se vinculan. Todos los epitelios tienen una membrana basal. Ahora sí,
Dame la pregunta, por favor. Pensé que la lámina, yo iba a decir lámina basal, pero pensé que iba a ser la línea negra. ¿Por qué no es la línea negra? Es que todas las líneas que tengo acá son La negras. línea negra, la que parece, la que en este momento no está formando ninguna célula y parece una ondulación. ¿Te refieres a esta de acá? ¿No? Mira, tratemos de verlo así, un poco para que lo expliquemos de otra forma. Eh, Esto corresponde, ¿cierto?, a la lámina basal que estamos viendo acá. Obviamente, esta parte también correspondería a la membrana basal, que es el término que vamos a empezar a ocupar de ahora en adelante. Eh, y esto también se encuentra en la cara basal de las estructuras glandulares, ¿ya? Entonces, a esto es lo que correspondería en sí la lámina, la membrana basal, porque esto corresponde a la cara basal y esto que está acá corresponde a la cara luminal, es decir, es donde va a producir su material, en este caso saliva, y es lo que después va a vertir al medio bucal, ¿ya? Espero haberte aclarado. Sí, Ya. gracias. Entonces, Perdona, si lo que pasa ¿sí? es que recuerden que este es un dibujo, Mm, ¿ya? Y lo que pretende ahí el doctor es establecer un límite, pero la verdad las cosas que ese límite, en términos reales, incluso en una tinción HE ni siquiera se ve, ¿ya? claro. Tiene que haber otro tipo de tinción para que uno lo pueda ver. O sea, uno puede entender de que aquí hay una separación entre una parte y otra, pero la membrana basal propiamente tal, con la tinción hematoxilina eosina, no se ve. Así que se ve como que no hubiera nada ahí. Pero hay una tinción, por ejemplo, que se llama PAS, ¿ya? O hay unas tinciones que son de plata, que precisamente se ve una línea que separa el epitelio del tejido conectivo, Claro. ¿ya? Y ahí es más fácil verlo. Pero en términos o sea, uno asume de que ahí hay algo. O sea, ustedes tienen que siempre pensar de que lo que separa el epitelio del tejido conectivo es membrana basal, La membrana ¿ya? basal, correcto. Esto es un ejercicio conceptual, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de conceptos, básicamente lo que nos interesa es que vayamos integrando todos los elementos que hemos ido verbalizando a través de lo que debe ser un esquema. Entonces, a mí lo que a nosotros nos interesa es que todas estas cosas que nosotros estamos planteando, ustedes también puedan reproducirlas, ¿ya? Entonces, pero piano, piano también. Este es un proceso en el que estamos. Otro ejemplo que me parece también de interés en poder destacar corresponde a lo que podemos observar en los vasos sanguíneos. Aquí estoy dibujando yo un capilar que corresponde al vaso sanguíneo más delgadito y los vasos sanguíneos en su diámetro más fino está compuesto por una única célula. A lo más vamos a encontrar dos células que lo van a componer. Y esto correspondería a lo que yo estoy tratando de recrear, a un corte de un vaso sanguíneo. Es decir, en el interior de ello nosotros deberíamos encontrar los elementos que componen a la sangre, básicamente ellos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, plasma. Pero sí, también es un elemento epitelial que nosotros vamos a encontrar ahí presente. Ahora bien, el objetivo de esto es principalmente lograr la nutrición de los tejidos por donde está pasando. En este caso, va a nutrir a los acinos glandulares, va a nutrir al epitelio, va a nutrir también al tejido conectivo. Y nuevamente, ¿cuál es el elemento que nos falta para poder completar en este enfoque conceptual de los epitelios? Su membrana basal. Todo epitelio tiene su membrana basal y en este caso los vasos sanguíneos no están ajenos a ello. Entonces, todo epitelio tiene su membrana basal, todos van a tener elementos de anclaje cuando se une célula a célula y también elementos de anclaje con el tejido inmediatamente subyacente. Y por último, ya para cerrar esta ejemplificación, recordar que el tejido conectivo es otro tipo de tejido, pero que está en directamente relación con todos los otros tejidos a su vez. Y la célula estrella del tejido conectivo corresponde al fibroblasto. Entonces el fibroblasto se presenta como una célula más bien de aspecto estrellada, y es la responsable de la formación del material amorfo y del material fibrilar. Aquí es profeso, hemos dispuesto ahí unos hilitos que aparecen por ahí estoy remarcando, y que
pretenden recrear esta composición fibrilar o este componente fibrilar que vamos a encontrar en el tejido conectivo. Pero esas fibras no se forman solas. Hay células que lo van a formar, hay células que van a cumplir ese rol. La sustancia amorfa con la cual el tejido epitelial se apoya, el tejido glandular se apoya, o los vasos sanguíneos se apoyan, va a estar dado por la actividad que tienen los fibroblastos en su etapa de producción y de mantención y de sostenimiento que tiene que hacer respecto a este tejido. Y también, ya un poco adelantando otros conceptos, que en el tejido conectivo vamos a encontrar también células blancas, células de la serie defensiva, como lo que puede ser eventualmente un linfocito, eventualmente podemos encontrar también un macrófago, y como ven, cada célula que nosotros hemos tratado de dibujar acá y de presentar tiene una forma específica, un tamaño de referencia y nos damos cuenta que al final comprender un tejido en realidad significa ir integrando inmediatamente diferentes tejidos que nosotros vamos a ir reconociendo y viendo. Si uno tiene, por ejemplo, una herida y se hace un corte o una rasmilladura, que después más adelante vamos a decir que el término adecuado es una erosión, se pierde el epitelio. Cuando se pierde el epitelio, ¿cuál es el tejido que queda expuesto? Ahí respondan ustedes. ¿Qué tejido queda expuesto si nosotros tenemos una pérdida del epitelio? El tejido conectivo, como bien señalan todos. Entonces, una úlcera, por ejemplo, cuando nosotros nos sale una herida en la mucosa, como un afta, o tenemos un desgarro del epitelio, lo que va a quedar inmediatamente expuesto es el tejido conectivo. De hecho, cuando hay un sangramiento, no sangra el epitelio, porque no es un tejido vascularizado. Lo que sangra es los vasos sanguíneos que se encuentran distribuidos en el espesor del tejido conectivo, pero la distancia es tan mínima y están tan íntimamente uno con el otro, y uno depende del otro, que en realidad es importante hacer este ejercicio de estar estimando cómo los tejidos se van integrando uno con otro, ¿ya? Así es que esto era el ejercicio que quería yo compartir con ustedes, un ejercicio breve, pero que de algún modo tratamos de ir fortaleciendo algunos de los conceptos que ya hemos estado entregando, ya sea en la organización arquitectónica, en la morfología celular y en la integración de los diferentes tejidos que al final van a permitir que el órgano cumpla con su función. ¿Preguntas, jóvenes? Ya, acá me están preguntando, ¿qué pasa si tiene una contusión y se pela la rodilla? Bueno, va a haber una zona que va a estar erosionada, que va a corresponder a la herida propiamente tal, y la contusión que va a ser también traumatizada. Eventualmente puede que el epitelio no le pase nada, entre comillas, pero sí va a recibir un estímulo dañino que va a dañar vasos sanguíneos, ruptura de vasos sanguíneos, el hematoma subsecuente y el cambio de coloración hasta que después cicatrice. La pregunta en cuanto a qué son los fibroblastos son las células que van a caracterizar al tejido conectivo, son los responsables principales de la formación de ella, del material que lo compone, y lo caracterizamos acá como estas células de aspecto estrellado, que aquí los tengo yo dibujados con un tono más bien color café. El melanocito es una célula que reside en los epitelios y que tiene por finalidad producir melanina. Es la que confiere la tonalidad a la piel. Algunas personas van a ser más morenas porque sus melanocitos producen más melanina. Una persona de tez blanca también produce melanina, pero en menor cantidad. Cuando uno se broncea, cuando va a la playa o toma mucho sol y quiere broncearse, uno valora esa condición de que está bronceado. Bueno, incluso hasta uno le atribuye valores estéticos. Está bronceado, se ve bonito, se ve bonita. Pero en realidad lo que está pasando es que tu cuerpo se está defendiendo de la agresión del sol. Fue tal la agresión que los meloncitos tuvieron que producir más melanina para protegerte. Entonces, una persona bronceada es una persona agredida por el sol, si lo vemos de esa forma. Claro que no suenan ya ahí como piropo, pero son conceptos que también tenemos que empezar a interpretar desde lo que es el entender esta dinámica de la biología y la histología. ¿Más preguntas?
¿Comentarios? Profe, el tejido conectivo seguiría teniendo como epitelios, pero después, ¿o no? A ver, de lo que se cortó tu audio. Que el tejido conectivo seguiría teniendo como epitelios, pero dispuestos de otra manera, ¿o no? No, en realidad recordemos que la forma de aludir a epitelio de tejido conectivo, estamos hablando de ciertas características con las cuales uno trata de generar una forma de estudiarlo. En realidad, el tejido conectivo corresponde a todo este material de células que no están unidas entre sí y que hay mucho material entre ellas. Entonces, ese es en sí el tejido conectivo. Ahora bien, en el tejido conectivo se van a alojar estructuras epiteliales como los vasos sanguíneos, como las glándulas, probablemente tal. Entonces, es lo que queríamos señalar. Está todo igual íntimamente unido. En realidad, uno depende del otro y todos funcionan, para funcionar bien, requieren que estén todos perfectamente bien integrados. Entonces, en el tejido conectivo vamos a encontrar estructuras epiteliales que van a cumplir ciertas funciones, como los acinos glandulares, como los vasos sanguíneos, que son de por sí estructuras epiteliales. Capilares principalmente. Bien. ¿Más preguntas, jóvenes? Ricardo, ¿algo que comentar? Nada, Rodrigo. Bien, pues, estimados, con esto vamos a estar cerrando entonces la presentación del día de hoy. Esperamos dentro del fin de semana dejar disponible ya los PDF de las presentaciones y también los videos, pero nuevamente, los videos son de apoyo, los PDF de las clases son de apoyo, y aquí ustedes han tomado apunte de una serie de conceptos que su deber es ir a profundizar. Ustedes tienen que dar ese paso, y esa profundización se hace con la literatura correspondiente, ¿ya? En caso de cualquier duda, nos hacen saber a través del correo electrónico o bien cuando estemos iniciando la próxima sesión. ¿Ya? Bien. Entonces, estamos listos. Estamos terminando. ¿Qué libro les Luego, recomiendo? Gómez de Ferraris, principalmente va a ser el de referencia, pero todos sirven. Ya, estamos. Voy a cambiar la cámara para despedirme. Y ahora sí. Nos estamos viendo, que estén muy bien. luego, Buen fin de buen fin de semana. semana. Y a descansar. Cuídense harto. Chao, jóvenes. Chao, Ricardo. Estés bien.